A continuación en Radio Nuevo Tiempo presentamos Diálogo Bíblico. Apreciados amigos, muy bienvenidos a este su programa para estudiar la Biblia, lecciones de la Biblia, ¿no es cierto? Queremos darle una cordial bienvenida. Ya hemos estado 4 semanas estudiando y vamos a empezar una serie de temas muy personales, muy hermosos para estudiarla. No sé si usted alguna vez ha recibido una Biblia, no tiene una Biblia, quizás la tiene, se recuerde cuándo fue la primera vez que la tuvo. La verdad que yo no recuerdo mi primera Biblia, pero sí recuerdo de una Biblia que pasó por un periodo de pérdida. Yo la tenía marcadita, qué sé yo, y un día desapareció. Estaba acá en la universidad estudiando. Y pasaron muchos años, increíble, pasaron muchos años y un día se me acercó una persona y me dijo, ¿sabe? Quiero devolverle su Biblia. Y la recuperé. Pero así es la vida, pero la verdad de las cosas es que la Biblia es un libro que uno debe amar, estudiar y saber estudiarlo. Así que bienvenidos, vamos a hablar de eso justamente. Bienvenido, Pastor Luis Jerez. Gracias, Raúl. Gusto de saludarles a cada uno de ustedes donde se encuentren. Es un privilegio tener la oportunidad de compartir estos mensajes de la palabra de Dios, pero en esta ocasión nosotros vamos a estudiar el gran tema, cómo estudiar la Biblia, cómo amar la palabra de Dios, cómo entenderla, cómo hacer de este libro el libro de cabecera, el libro principal de nuestra vida, y que realmente para nosotros sea el aliciente, el alimento diario que Dios nos concede para mantenernos en la fe, en la esperanza, y que sea algo que nos ayude a adquirir y recibir el poder de Dios. Aquí nos dice este texto maravilloso que aparece en Isaías 55:11 y dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y prosperará en aquello a que la envíe. Así es la palabra de Dios, siempre tiene un efecto, nunca es en vano, siempre se cumple, y ese es el gran tema que comentaremos ahora. Hay una escritora que habla acerca de esto y dice: no hay nada más eficaz para fortalecer el intelecto que el estudio de la Biblia. Increíble. Ningún otro, dice, es tan poderoso para elevar el pensamiento y dar vigor a las facultades como las amplias y ennoblecederas verdades de la Biblia. Y si la palabra está siempre atenta, se estudia con detención, se estudia, no se pasa, no se mira así simple, va a ser un efecto maravilloso en la vida de las personas. Y es increíble cómo se abre el intelecto, como dice acá la escritora, a cosas que a lo mejor no se pensaban, pero allí están. Sí, la palabra de Dios lógicamente tiene que ser algo extraordinariamente bueno para nosotros. De esta manera, la palabra de Dios siempre es guiada hacia la mente humana por el Espíritu Santo. Leer la Biblia sin la invocación de la ayuda divina es como aprender algo intelectualmente. No obstante, creemos nosotros, y como dice la palabra, inspirada por Dios, inspirada por el Espíritu Santo, para leerla hay que rogar a Dios, hacerlo siempre con la plegaria, con la disposición de obedecerla, de entenderla, de comprenderla, y eso es algo que se desarrolla poco a poco. No, ninguna persona puede desarrollar el entendimiento bíblico rápidamente. Esto va con el correr de los años. A medida que usted va leyendo la Biblia, siempre va a ser un libro nuevo, siempre va a encontrar cosas que nunca antes descubrió, aunque la haya leído muchas veces. Como conocí una abuelita, yo en ese tiempo, que llevaba 39 años leyendo el año bíblico, 4 capítulos diarios. Era su devoción por 39 años, los 4 capítulos, y terminaba la Biblia en su lectura completa en un año. Pero ella siempre mencionaba que siempre aprendía algo nuevo, siempre parecía, para ella era un libro como que si nunca lo hubiese leído.
Bueno, ese es un método bastante interesante, lo hemos seguido en algún momento, pero quizá la recomendación más básica es bueno leerla, pero sí detenerse en la lectura de los pasajes y especialmente darse un tiempo para la lectura, un tiempo, no que ahora, sabe que ahora tengo tiempo de leer un poquito, no, darse el tiempo, programarse, por ejemplo. Es complicado a veces, uno tiene que reconocerlo a las primeras horas de la mañana, que uno está más despierto, un pasaje bíblico, leerlo. Es increíble cómo aparecen gemas preciosas que se revelan y el Espíritu Santo trabaja en esto. Mira, yo recuerdo una vez, escuché a un predicador, y voy a decirlo así con mucho respeto, malo para predicar, pero usó Biblia y los textos hicieron la diferencia. Entonces, eso es lo que uno debería saber cuando dedica tiempo en leer un pasaje y entenderlo, quizás buscar algún comentario, pero la Biblia es como que renace algo nuevo en uno y aparece lo que justamente está necesitando. He tenido yo la oportunidad de leer algunas de estas cosas así de la Biblia y me he encontrado en el transcurso del día situaciones en las que yo he tenido que usar eso como parte de un consejo quizá. Como dice Jeremías también. Jeremías es un gran profeta del Antiguo Testamento, un hombre que desde niño recibió la palabra de Dios, muchas veces quiso renunciar a este ministerio, pero aquí nos dice en el capítulo 15 de Jeremías, verso 16, fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Aquí hay algo interesante en este texto porque tal como nosotros comemos, tomamos desayuno, almorzamos, cenamos, el tiempo de ingerir los alimentos es un tiempo que dura de unos minutos a media hora. La digestión comienza en masticar, en recibir por la boca el alimento. Y eso es un proceso lento, es un proceso que no debe ser con apuros. De la misma manera, como dice aquí Jeremías, yo las comí las palabras de Dios, las digerí, las pensé, medité, y a él le produjo una alegría en el corazón porque Dios le daba esperanza. Fíjate que hay un pasaje que está en el libro de Hechos 17:11, bueno, el contexto es muy bonito, pero dice, y estos eran más nobles de los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Interesante ese detalle porque hace que el cerebro, la mente, se amplíe a nuevos conocimientos, a nuevos detalles. Y a veces un texto que uno pasó muchas veces, por ejemplo, mira, el texto más común es Juan 3:16, ¿no es cierto? Todos lo conocen, lo repiten, pero si un día con oración lo vuelves a repetir y lo vuelves a estudiar y lo vuelves a leer, va a encontrar gemas maravillosas realmente para meditar y hacerlas parte de la vida. Mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y tierras, prefiero a él. Será de mi alma fuerte paladín, y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a Cristo
aplauso del mundo falaz. Prefiero en las filas de Cristo seguir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir, y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Oh, yo prefiero mil veces a Cristo sublime don que el mundo no ha de dar. Prefiero a Cristo sublime don que el mundo no ha de dar. Prefiero mil veces a Cristo sublime don. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que está conversando con un amigo y el amigo está con el teléfono, no sé, comunicándose con alguien. Es como un poquito así como una falta de respeto estar conversando. Es muy difícil que entre amigos pase esto, ¿cierto? Ahora, cuando uno tiene un lugar especial, también significa que al estudiar la Biblia le da una connotación especial. Un momento, un lugar, detenerse y no hacer leer algo y estar haciendo otro, preocupado de otro, dedicarse, ¿no es cierto?, en un lugar al estudio de la Biblia. Dios va a considerar eso y va a dar sabiduría a las personas. Por ejemplo, yo estoy leyendo aquí Primera de Crónica, dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Son consejos que son muy sabios cuando uno se acerca a la palabra de Dios, porque aquí Dios le está hablando. De esta manera, como dice el texto que has leído, buscar. Generalmente cuando uno busca, inmediatamente no encuentra, anda buscando, dedica un tiempo. Y ese término se utiliza mucho en las Sagradas Escrituras, de buscar, de invocar el nombre de Jehová, que es un proceso que requiere tiempo. Es una dedicación, una disposición mental, una disposición del espíritu y del cuerpo por una necesidad. Nosotros debemos tener esa gran necesidad espiritual de estar con Dios, de encontrarlo. Y así tenemos varios ejemplos en la palabra de Dios, como por ejemplo Natanael debajo de una higuera. Ahí estaba buscando al Señor, tratando de orar, comprender las Escrituras que hablaban acerca del Mesías. Tenemos aquí a Gedeón también, que estaba en un lagar, mientras trabajaba, estaba buscando y haciéndose preguntas en su mente: ¿por qué nos ha sucedido esto? ¿Por qué Israel está siendo esclavizado? Y tenemos también al etíope que iba en un carro, el tesorero de Etiopía, de la reina Candace. Ese hombre iba leyendo la Biblia y rogando cómo poder entender lo que leo. Iba preocupado. Pero ahí Dios le dio la respuesta a través de Felipe. Es por eso que toda persona que busca a Dios siempre va a recibir algo, o más de algo. Sí, es interesante estos detalles y estos ejemplos que has puesto, porque son parte de la experiencia que uno podría tener. O sea, la preocupación que uno tiene. Estoy pensando en Lucas 10:39, el caso de Marta y María, ¿no es cierto?, cuando dice que María se puso a los pies de Jesús a escucharlo. María
por otro lado, estaba atendiendo los quehaceres de la casa y se produce un diálogo interesante en que Marta le dice, mira, ¿por qué no me vienes a ayudar que estoy atareada aquí de las cosas? Y aquí Jesús le dice algo, mira, Marta, estás muy atareada, las cosas son necesarias, pero estás muy atareada en eso, pero María ha elegido algo especial. Entonces, ¿cómo hacer este equilibrio, ¿no es cierto?, de tiempo, de espacio, de lugar para dedicar a la palabra de Dios? En la medida, mira, y esto yo lo tengo que experimentar, en la medida en que uno conscientemente deja un tiempo, deja un espacio, lógicamente Dios va a poder hablar tranquilamente a la mente en el mismo pasaje que uno podría haber pasado muchas veces. Sí, y de esta manera, como tú expresaste allí en San Lucas 10, 38 al 40, María se dedicó a escuchar a Jesús como lo más importante de su vida. Tener al Mesías en la casa era una oportunidad para no perderla. Jesús estaba allí exponiendo sus enseñanzas, tal vez horas y horas. Pero había mucho que hacer y Marta, la hermana de María, se dedicó a preparar alimentos para atender a toda la comitiva que acompañaba a Jesús. Así es la vida. La vida siempre tiene muchos quehaceres. Todos nosotros tenemos mucho que hacer. Pero hay que escoger la buena parte, como lo hizo María allí frente a Jesús. Y Jesús la felicitó y le dijo, María ha escogido la buena parte de escuchar la palabra, la cual no le será quitada. Fíjate que en Salmos 119, 105, son textos conocidos, pero en el contexto de lo que estamos conversando adquieren una relevancia importante. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este texto uno puede, por ejemplo, una mañana ponerse a leerlo. Dice lámpara. ¿Qué es lo que es una lámpara? Cuestionarse así, ¿no? ¿Qué es una lámpara? Es una luz que tiene que tener elementos para que proporcione luz. Tiene que estar quizás conectada a la electricidad o en el tiempo de Jesús, ¿no es cierto?, llenita con el aceite para que tenga. Es una cosa interesante. Y lo otro después dice, y lumbrera mi camino. ¿A cuál? No al del vecino, no a nadie, a mi camino. Y uno puede pensar, por ejemplo, en una noche, yo estaba en el campo, y en las noches de campo, cuando no hay luna, por ejemplo, son oscuras, muy oscuras, pero basta que uno encienda un fósforo para que se ilumine. Increíble. Entonces, si esta lámpara es pequeña y si mi mente está en oscuridad, va a alumbrar ese camino y me va a dar nuevas vidas, nuevas perspectivas y nuevos conceptos en relación a lo que es el mensaje que Dios quiere darme. Sí, y añadiendo también lo siguiente, que aquí en Salmo 5.3 hay una invitación de parte de Dios y hay también una promesa. Dice aquí en el verso 3, oh Jehová, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. De mañana oirás mi voz. Me presentaré, esperaré, oirás mi voz. Es decir, este texto nos muestra cuándo es el mejor momento para encontrar a Dios, para comunicarse, para leer la palabra de Dios. En la mañana. Hay personas que ya adquirieron esa costumbre de, al despertar, después de hacer su aseo higiénico, toman la Biblia, dedican un momento a orar, a estudiar la Biblia, porque en la mañana se reciben los mensajes más grandes de parte de Dios. La mente está descansada, el intelecto está más propicio para absorber el mensaje de la Biblia, y como dice el texto, oirás mi voz. Me presentaré delante de ti y esperaré. También hay que esperar porque a veces queremos que Dios responda inmediatamente. Hay que permanecer allí esperando qué nos va a decir Dios. Hay un detalle bien interesante que nuestro estudio nos enseña, que dice que debemos pedir, orar al Espíritu Santo para que dirija la mente y sensibilice el corazón mientras lees. Y repasar, mirar el texto, pero también dice, piensa con quién podrías compartir eso que tú tienes tan precioso en ese día. Y Dios puede abrir un camino.
Llévame a las aguas a bautizar. Sumérgeme con Cristo, el que murió. Sumérgeme en la fuente que pueda luego abrir mis ojos. Llévame a las aguas a bautizar. Bendita alegría, me bauticé como testimonio de su poder. Su sangre me limpia, vida me da y me levanta. Vine a las aguas, me bauticé. Llévame a las aguas, a bautizar. Sumérgeme con Cristo, el que murió. Sumérgeme en la fuente que pueda luego abrir mis ojos. Llévame a las aguas a bautizar. Vine a las aguas, me bauticé. Estaba pensando en el relato que mencionaste de Felipe, ¿no es cierto? Y este etíope. Esa es una bendición doble porque ese hombre había estado en la ceremonia en Jerusalén y no había entendido. Se estaba dando el cumplimiento de la profecía en vista, en presencia de él, y seguía igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hizo Felipe? Compartió lo que el Espíritu Santo le había dado. Y para ese hombre fue realmente una bendición. Él volvió, incluso el hecho de que lo haya bautizado y el hecho de que desaparezca, para él fue una información divina que reafirmó su compromiso con un Dios que no había podido encontrar de otra manera. Sí, de esta manera, todos nosotros que recibimos de parte de Dios alguna iluminación espiritual a través de la Biblia, que llena nuestro corazón, nos bendice, la Escritura también insta a que nosotros comuniquemos esto que hemos aprendido a otra persona. De tal manera que, como dice el texto, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y aquí tenemos un texto maravilloso porque aquí en Isaías, capítulo 50, versículo 4, hay una promesa que Dios hace con todos aquellos que reciben el mensaje de su palabra en el corazón, con una mente abierta, con una disposición de creer, de obedecerlo. El versículo 4 de Isaías 50 nos dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Quién es el que da esa lengua de sabios? Jehová el Señor, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Esta es la obra en realidad del Espíritu Santo.
Dios nos da a nosotros una riqueza espiritual para que la compartamos con otros. Y este es el camino. El que da, recibe. Mientras más demos, más recibiremos. Es una oportunidad grande que Dios nos da para tener una doble bendición. Y siempre la meta va a ser Jesús, ¿cierto? Jesucristo es el que está en la Biblia. La Biblia es un libro cristocéntrico. Siempre tenemos que encontrar a Jesús dentro de la palabra. Ahora, la experiencia de los apóstoles y de todos estos que tuvieron la opción de escudriñar la Escritura. Por ejemplo, en el pasaje de Filipenses 3:14 dice, prosigo la meta. O sea, esto de estudiar y crecer no es algo que en un día puede terminar. No es como una carrera. Incluso los que estudian alguna disciplina terminan, pero cuando salen a ejercer, empiezan a aplicar y ahí empiezan realmente a aprender. Por eso que habla de que uno debería tener la Escritura y compartirla. Dice, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esa es nuestra meta y es infinita, porque se abren caminos que uno quizás nunca entendió y puede tener palabras como le di alcanzado al que está en problemas. Porque de repente uno dice, ¿qué le digo a esta persona que está en esta situación? Bueno, si el texto de la mañana le habló, ya tiene un mensaje para consolar, para hablar a las personas. Bueno, de esta manera creemos que Dios nos habla a través de las páginas de la Biblia. El Espíritu Santo adapta el texto bíblico a nuestra necesidad. Y nosotros a veces encontramos que es la palabra exacta que necesitamos cada vez que tenemos una confusión o que debemos tomar una decisión, o que a veces estamos cargados con diferentes tipos de dificultades en la vida, y la palabra da ese descanso. Aquí nos dice el Salmo 119, un texto maravilloso también, versículo 103. Dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es decir, aquí está hablando de el salmista que recibe la palabra de Dios y le parece dulce, le parece deliciosa, oportuna, grata. La Biblia es un libro que llega hasta la mente, entretiene el corazón, lo conforta, le da ese ánimo, a tal punto de que usted haya que la Biblia es algo dulce, algo maravilloso para la vida. Fíjate que el texto maravilloso es eso de dulce al paladar, algo agradable. Pero el siguiente texto también es muy hermoso porque dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. O sea, ¿qué hace la palabra de Dios? No solamente me enseña, sino que me indica cuál es el mejor camino, cuál es el mejor sendero, que yo no pueda tropezar ni pasar a llevar a nadie. Es increíble que el salmista lo dice de esta manera, pero también es increíble que en nosotros pueda actuar de la misma manera, de la misma forma. A todos los sedientos venid a las aguas, dice Isaías 55:1 en adelante, y a los que tienen dinero, venid, comprar y comer. Venid, comprar sin dinero y sin precio, vino y leche. O sea, está haciendo una alusión a que esto no tiene costo, es gratuito. Cierto. Pero tengo que abrir mi mente para que eso entre y sea parte mía. Sí, y como mencionabas allí, la Biblia tiene que ser un libro de cabecera, un libro que se recurre todos los días. Agradecemos a Dios porque la palabra de Dios, que es la Biblia que nosotros manejamos con el Antiguo y Nuevo Testamento, es un libro que tiene de todo lo que significa la relación con Dios, como Dios habló a los profetas, los inspiró con el Espíritu Santo de diferentes épocas, y nos damos cuenta de que siempre tiene un mensaje oportuno. Y a veces nosotros decimos, ¿dónde leo? ¿Dónde empiezo? Pero orando, Dios nos va a guiar a algún libro especial, va a poner un interés en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y siempre va a ser un libro atractivo. Algunos comienzan leyendo la Biblia en el libro de Génesis
Es muy recomendable eso porque los que nunca han tenido la oportunidad de encontrarse con este libro, es bueno que lean el libro de Génesis para encontrar una base por donde empezar y conocer a ese Dios que creó el cielo y la tierra y cómo trató con los hombres. Pero así vamos avanzando hasta llegar a un momento en que podemos nosotros ya amar a Dios y conocerlo. Estaba pensando cómo ha sido tu estudio de la Biblia. Quizás has dejado un poquito de lado ese conversar con Dios. Quizás es un momento de renovar fuerzas, echar marcha atrás y partir, ¿no es cierto?, con un estudio, porque la Biblia te va a enseñar, como me ha enseñado y nos enseña a nosotros, un camino verdadero, un camino limpio y un camino que puede servir para que otros lo sigan también. Así que les recomendamos, la Biblia debería ser como dijéramos nosotros, ese alimento que nunca debe faltar en tu mesa. Que el Señor te bendiga y te acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo, Diálogo Bíblico. Sigue en la sintonía de La Voz de la Esperanza.